El hombre no se salva sino por la fe en Jesucristo. Y si bien es cierto que la salvación es obra exclusiva de Dios, el arrepentimiento y creer en el Señor es nuestra responsabilidad. Y el tema de hoy tiene que ver con la responsabilidad del hombre y sus consecuencias. La prédica de hoy la he titulado La razón del tropiezo de Israel. Por favor, vayamos a Romanos. Romanos capítulo 9. Leamos los versículos del 30 al 33. Romanos 9, del 30 al 33. Vamos a leer la primera parte del texto que vamos a estudiar esta mañana. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este hermoso día de vida que nos das y por la bendición que tenemos, Señor, de poder estar juntos delante de tu presencia, Señor, alabando tu santo nombre y escuchando tu palabra. Te pedimos, amado Padre, que en este tiempo que vamos a meditar en tu santa y bendita palabra, seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, y guiándonos. Sé tú, Señor, hablando en nuestros corazones, Señor, y transformando nuestras vidas. Te damos gracias, bendito Padre, por la obra que vienes haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Dios bendito, que me ayudes en este tiempo, Señor, que abras mi boca, Señor, y me des claridad al momento de hablar. Me pongo en tus manos, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. El apóstol Pablo, en este pasaje, en los versículos que hemos leído, muestra el contraste entre los gentiles y la nación de Israel. Pablo aquí enfatiza lo que le sucedió a Israel por causa de su incredulidad. Y es que ellos, los judíos, habían insistido en buscar la justicia cumpliendo las obras de la ley, mientras que los gentiles que no habían estado buscando la justicia, la obtuvieron mediante la fe. Pablo, al mencionar a los gentiles en el versículo 30, no se está refiriendo a todos ellos, sino solo a aquellos que habían creído en Cristo, solo a aquellos que habían sido justificados delante de Dios. Y no es que los gentiles hayan estado buscando ser justos ante los ojos de Dios, por el contrario, ellos estaban viviendo en tinieblas, ellos vivían según sus propias costumbres y tradiciones, pero llegaron a creer en Cristo por la fe al escuchar el mensaje del Evangelio. Pablo, en Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26, algunos versículos atrás, dice, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, refiriéndose a los gentiles, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Podemos ver en las palabras que expresa Pablo, que son versículos que él saca del profeta Oseas. Vemos que Dios quería que tanto judíos como gentiles vengan a él. Quería que sean salvos. Y la figura que Pablo presenta aquí, en este pasaje que estamos viendo, es como la de una carrera a pie. Aquí él va a mencionar las palabras buscaban y obtuvieron, o iban y alcanzaron. Y la gran contradicción que encontramos aquí es que los gentiles que no buscaban ni estaban preocupados por adquirir la justicia, obtuvieron el premio. El premio era la justificación por la fe. Por otro lado, la nación de Israel, que siempre había estado buscando la justicia de Dios, pero por medio del cumplimiento de las obras de la ley, tratando de perfeccionar su vida religiosa, terminaron con las manos vacías, no alcanzaron el premio. El versículo 32 hace la pregunta de ¿por qué?
Y nosotros también podríamos preguntarnos por qué. Y la respuesta la vemos allí, donde dice, porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Israel equivocadamente pensó que por cumplir las obras de la ley, de las cuales ellos se jactaban de hacer, podían alcanzar la justicia, pero estaban equivocados. Su fracaso se debió a que partieron de una falsa presuposición. Ellos creyeron que esforzándose mucho, podrían algún día cumplir, obedecer toda la ley de Dios. Pero eso es imposible, era imposible, porque todos los hombres, sin excepción, de una u otra manera fallamos, pecamos, por supuesto, menos Cristo. Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Nadie puede llegar a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda, por cumplir las obras de la ley. Alguien dirá al oír esto, entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. A través de la ley, Dios le muestra al hombre lo mal que estaba haciendo. Israel creyó, ellos dieron por sentado que podían, por su propio esfuerzo, cumplir las demandas de la ley. Y el resultado fue que nunca lograron alcanzar lo que ellos buscaban. Y es que el esfuerzo que hacían no estaba fundamentado en la fe, sino en las obras. ¿Y qué sucedió? Tropezaron. Romanos 9:33 dice, tal como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Pablo aquí está yendo a la raíz del problema, a la razón de por qué es que ellos no alcanzaron la justicia. Y es que Israel no creyó y por lo tanto tropezaron en la piedra de tropiezo que es Cristo. Algunos dirán, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Y es que generalmente la palabra de Dios, cuando habla acerca de ser piedra de tropiezo, lo muestra como algo negativo. Leamos algunos versículos para poder ver esto. Primera de Corintios 8:9 dice lo siguiente. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Leamos otro versículo. Mateo 18:7. Dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Fíjense, en estos dos versículos vemos que al decir o al hablar de piedra de tropiezo, se muestra de una manera negativa en estos dos versículos que hemos leído. Pero en el versículo que estamos viendo, Romanos 9:33, piedra de tropiezo, que se refiere a Cristo, se trata de algo diferente. Jesús llega a ser la piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues su pueblo, Israel, lo rechazó a él, que era el Mesías, el Salvador. Y en vez de creer en él y en aceptarlo, trataron de obtener la justicia por medios humanos. Los israelitas no llegaron a reconocer a Cristo como su Salvador. Y mientras que ellos siguieran confiando en las obras, no podían abrazar a Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Fíjense lo que dice,
piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. El no refugiarse en Cristo resultó ser su ruina, su perdición para ellos. Y eso mismo le sucede a mucha gente hoy en día. Pueden escuchar el evangelio, escuchan el evangelio, pero no creen. Y al igual que el pueblo de Israel, piensan que tienen que hacer cosas para alcanzar la salvación. Y lamentablemente terminan perdiéndose, ya que nadie puede ser justificado ante Dios por medio de las obras. Si la salvación fuese por obras, la gente se jactaría de lo que hace. Dirían que son salvos por ellos mismos, pero no es así, porque la salvación es obra de Dios. La salvación es de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, no es un premio, no es un premio por las cosas buenas que uno hace. Leamos Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Pablo habla intencionalmente del fracaso de Israel, pero no lo hace para condenarlos, para censurarlos. Por el contrario, Pablo sentía mucha tristeza, mucha angustia por su pueblo, por su gente, por sus compatriotas, como vimos en el capítulo 9 la semana pasada. Pero vemos que Pablo anhelaba en su corazón que su gente sea salva y oraba por ellos. Él tenía la esperanza que ese rechazo que habían tenido por Cristo no sea algo definitivo. Él, como israelita, conocía la condición espiritual de su gente, porque él mismo, Pablo mismo, antes de su conversión, había estado en la misma situación, en la misma condición, y por eso él tenía esperanzas que sus compatriotas también pudiesen venir a Cristo. Como sabemos, Pablo pasó de un estado de completa enemistad con Dios a una absoluta sumisión a su voluntad. Y ese anhelo de Pablo por la salvación de su pueblo se ve reflejada en el hecho que a cualquier lugar a donde él llegaba, siempre él iba primero a los judíos. Pablo dice en Romanos 1:16, él va a decir, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Y vemos que Pablo siempre, en cuanto a la salvación, acordemos que él había sido enviado a predicar el evangelio de salvación a los gentiles. Esa era la misión que Dios le había dado, pero él no se olvidaba de su gente y siempre mencionaba, y aquí vemos, dice, al judío primeramente y también al griego, refiriéndose a los gentiles. Paradójicamente, fue el celo que los judíos tenían por Dios lo que se convirtió en su mayor obstáculo. Pablo podía entender eso porque él también había sido muy celoso de las tradiciones de sus padres. Él había tenido celo por el judaísmo y ese celo había sido muy notorio ante todos. En Hechos capítulo 22, versículo 3, Pablo dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado
en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Fíjense, dice, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy, refiriéndose a su pueblo, a quien él estaba hablando en ese momento. Y en Gálatas, capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo acerca de sí mismo les dice a los hermanos de la iglesia de Galacia lo siguiente. Les dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Aquí nuevamente Pablo dice, yo tenía mucho más celo que todos mis compatriotas por las tradiciones de mis antepasados, por el judaísmo. Este celo que Pablo tenía por las tradiciones de sus padres hizo que sintiera la obligación de acabar con el cristianismo y que considerara a todos los seguidores de Jesús como traidores. Pero Pablo va a decir, después de haberse convertido al Señor, que hizo todo esto por ignorancia. 1 Timoteo 1:13 dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pablo en ese momento estaba ciego, tenía celo por Dios, pero no entendía las cosas. Y este celo por Dios, este entusiasmo, ese fervor que tenían los judíos por vivir de acuerdo a la ley de Dios, no estaba basado en una correcta comprensión. Dice la palabra que tenían celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Y ellos, al ignorar la justicia que venía de Dios, lo que hicieron fue tratar de establecer su propia justicia en base a las obras. Y lo mismo pasa hoy en día. Hay mucha gente que ha oído el evangelio de salvación, que ha oído el mensaje de Cristo, pero se niegan a creer en el evangelio. Para ellos es más fácil creer en cualquier otra cosa que en el mensaje de Dios que los puede salvar. Pablo dijo claramente que el evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Además, a través del evangelio de Dios, a través del evangelio, Dios nos muestra cómo podemos llegar a ser justos delante de Él. Y esto solo es posible por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo entendía lo difícil que era para sus compatriotas aceptar la verdad del evangelio, porque a él mismo le había costado mucho hacerlo. Pero el día más maravilloso para él, para Pablo, fue cuando abandonó su preciosa justicia basada en la ley para seguir la justicia que viene de Dios, la que depende de la fe. Y tan grande fue el impacto del evangelio en la vida de Pablo, que él va a decir en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9, lo siguiente. Leamos. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe.
La falta de comprensión de los judíos los llevó a ese fracaso. Y no es que ellos no conocieran las escrituras, la conocían, pero no es suficiente conocerla, sino que debemos entenderla correctamente. Los judíos tenían celo de Dios, pero ese celo que tenían por el Señor no estaba basado en una correcta comprensión. Y así están y viven muchos cristianos hoy en día, por no tener un claro entendimiento de la palabra de Dios, por no comprender bien. Algunos cristianos viven temerosos, pensando que tienen que hacer cosas para poder agradar a Dios, para que Dios los ame. O piensan que si dejan de hacer algo, Dios no los va a bendecir. Y no es así, queridos hermanos. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Les doy un ejemplo. Yo amo a mis hijos, por más que ellos por más que ellos se pueden equivocar, me puedo molestar con ellos, pero no los dejo de amar. Si hacen algo bueno o logran algo grande en la vida, me va a dar mucho gusto, pero no los puedo amar más porque ya los amo con todo mi corazón. No necesitan hacer nada para que los ame más. Y así es Dios con nosotros, queridos hermanos. Nuestro Padre Celestial nos ama con amor eterno. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Nunca dudes del amor de Dios, del amor que Dios tiene por ti, querido hermano. Si es que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Al no comprender bien las escrituras, podemos caer en muchos errores, como sucedió con el hombre de la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo pensó que por hacer ciertas cosas, ciertas prácticas religiosas, era más justo que todos los demás. Leamos esta parábola. Vayamos a Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Aquí es el Señor hablando. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Tengamos cuidado de no ser como el fariseo de esta parábola, que pensaba que era más justo que los demás por orar en voz alta o orar de pie o por ayunar 2 veces por semana. A veces podemos caer en ese error. Nos podemos enorgullecer a nosotros mismos. Podemos pensar que estamos en un nivel más alto que los demás. Y eso sucede cuando no tenemos una correcta comprensión de las escrituras. Tengamos cuidado. La palabra dice: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Leamos Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Los judíos
como hemos visto, ignoraron la justicia de Dios y más bien trataron de establecer su propia justicia por medio de las obras de la ley y por eso tropezaron. Hermanos, Cristo es la meta y el fin de la ley. Él cumplió el propósito por el cual se dio la ley. Cristo cumplió todo lo que la ley demandaba. Por lo tanto, todo aquel que cree en Él, sea judío o griego, obtiene el premio, es decir, la justificación que es por la fe. La salvación es de Dios y solo se puede obtener por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya no hay más que nada, no hay más nada por hacer. Cuidémonos del legalismo, queridos hermanos. Una persona legalista siempre trata de hacer cosas tratando de ganar algo que ya Cristo compró. El legalismo es peligroso para la vida de un cristiano porque produce un tipo de fervor que alimenta el orgullo y termina por alejarnos de Dios. Lo que debemos hacer es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Recuerden que la falta de comprensión llevó a los judíos al fracaso. Y además, debemos orar mucho. Oremos por nuestros familiares que aún no conocen de Cristo, queridos hermanos. Oremos por nuestro país, por la situación que está pasando en todo el mundo en este momento. Más que nunca, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar preparados, tenemos que estar con nuestras lámparas listas. Y si aún tú, que estás escuchando esta prédica, no conoces a Cristo, querido amigo, querida amiga, no caigas en el mismo error que cometió Israel, que buscó establecer su propia justicia y rehusó aceptar la justicia provista por Dios en Cristo. No quiero que tropieces como ellos, sino más bien deseo que te refugies en el Señor, en la roca de salvación que es Cristo. Ven a Él, pídele que perdone tus pecados, pero ven delante del Señor con humildad, como el publicano, que no quería ni siquiera levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios quiere salvarte y Él te está esperando, querido amigo, querida amiga. Dios es quien llama, pero uno tiene que responder a su llamado para ser salvo. Dios hizo eso conmigo y Dios hizo eso con muchos de ustedes. Su palabra llegó a nosotros, tocó nuestro corazón y nosotros nos arrepentimos, reconocimos que estábamos perdidos sin Él y le rendimos nuestra vida. Y ese es mi deseo para cada uno que esté escuchando y que aún no conoce de Cristo. Que puedas venir al Señor y que no tropieces en la piedra de tropiezo, sino más bien que te refugies en Él, en Cristo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y que sigan pasando un hermoso día. Es una bendición el poder estar juntos y el poder meditar en la palabra del Señor. Aferrémonos a Él, y más aún en tiempos difíciles. En vez de desesperarnos, en vez de caer en pánico, confiemos en el Señor. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos das, en el que podemos meditar en tu palabra, Señor. Amado Padre, gracias porque eres tú quien abrió nuestro entendimiento, Señor. Porque eres tú, bendito Señor, el que nos llamó, el que nos salvó. Amado Padre, ayúdanos, Señor, a poder mantenernos firmes en ti, Señor. En estos tiempos difíciles, amado Padre, aunque no entendemos tantas cosas que suceden, amado Señor, tú sigues en control de todas las cosas, Señor. Tú tienes control, amado Padre, de todo. Y en ti está nuestra confianza, Señor. Amado Señor, ayúdanos
Ayúdanos, Señor. Bendice a nuestra nación. Sé tú ayudándonos a poder salir, Señor, de esta crisis en la que nos encontramos, bendito Padre. Y prepáranos, amado Padre, si es que vinieran cosas más fuertes. Prepáranos para poder soportar, Señor, para poder mantenernos firmes en ti. Te pido también, Señor, por todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Porque no me gustaría que ellos tropiecen, Señor. Que ellos se pierdan, amado Padre, por no creer en ti. Sé tú tocando sus corazones, amado Padre, y trayéndonos hacia ti. Te damos gracias por todo, bendito Señor. Recibe toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.